Efesios 2, versículos 8 y 9. Por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Creer. ¿Qué es creer? Estaba leyendo un comentario que decía que si sabías que el 63% de las personas creen, convencidos en una información estadística falsa, si se las dices con seguridad y confianza. Y esa cifra del 63 sube al 78.47% si le agregas decimales. Iniciamos nuestra serie, esta nueva serie en el mes de septiembre, los efectos del Evangelio. De eso vamos a estar hablando durante todo el mes de septiembre. Octubre, gracias, ando regresándome. Gracias por corregirme. Y se le corregí al pastor. Sí. Octubre. ¿Cómo se ve un cristiano que vive en el Evangelio? Hemos estado hablando del Evangelio. ¿Cómo se ve un cristiano que vive en el Evangelio? ¿Cómo se ve un creyente que ha logrado comprender el verdadero significado del Evangelio? Porque eso es lo que Dios quiere imprimir en el corazón y la mente de cada uno de nosotros. Que logremos comprender lo práctico, lo eficaz del Evangelio en nuestras vidas. Y en particular en nuestra iglesia evangélica San Pablo estamos convencidos de que hay ciertos indicadores, ¿sí?, de cómo se ve un cristiano que vive en el Evangelio. Hay varios características, varios rasgos, y el día de hoy vamos a ver el primero de esos rasgos y seguiremos viendo durante el mes de octubre, seguiremos viendo los demás rasgos, ¿sí? Uno de los efectos del Evangelio en nuestra vida es que hemos creído y seguimos creyendo cada día. Creer. El tema que nos corresponde el día de hoy dentro de los efectos del Evangelio es creo. El primer efecto, primer impacto del Evangelio en tu vida es que te lleva a creer, pero no solo en un acto instantáneo, sino un continuo creer. Yo creo y sigo creyendo. Así se ve el efecto del Evangelio en nuestra vida. Creemos y seguimos creyendo, ¿sí? Inclusive a lo largo de toda la Biblia encontramos pasajes que hablan de creer, y de creer lógicamente se refiere a creer en Jesucristo. La Biblia nos enseña con toda claridad, ¿verdad?, que para recibir el perdón de nuestros pecados, para que de alguna forma podamos ser salvos, para ir al cielo, debemos poner nuestra fe, debemos creer, debemos poner nuestra confianza en Jesucristo. Pero la pregunta vendría, creo yo, que es lo que nos debe interesar en particular, porque no le estoy diciendo nada nuevo, es que, ¿qué significa creer en Cristo? Y de eso queremos hablar el día de hoy. Que hay muchas personas que piensan que creer en Jesucristo, ¿sí?, es así nada más. O sea, yo creo en Jesucristo, pero no hemos logrado comprender lo que en verdad significa. Juan 3:16, por ejemplo, un pasaje tan conocido que diga, ay pastor, hasta me lo sé de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree. Algo que me llama mucho la atención es que no dice para que todo aquel que cree, ¿no? Es bien importante porque vayamos viendo, parece una cosa sencilla, pero va más allá. No dice para que todo aquel que cree, está hablando que todo aquel que en Él cree. Quiere decir que estamos hablando de un creer totalmente diferente. Nada más es que yo creo. Pues yo creo que va a llover. Creo que voy a comer comida china hoy, no sé. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y a lo mejor no lo sabemos de memoria, pero hay mucho más de lo superficial en este versículo. Hay todavía algo más allá. Primero,
vamos metiéndonos al capítulo 3 de este Evangelio de Juan y vamos viendo lo que está aquí sucediendo, ¿sí? ¿Le gusta? ¿Nos metemos a la historia de esta noche? Sí, Juan 3:1. Juan 3:1, ahí está Jesucristo. Dice Juan 3:1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Ahora, Nicodemo no era cualquier hombre, no era nada más un ciudadano israelita, no nada más era un hebreo. Está diciéndonos que este Nicodemo era principal entre los judíos. Estamos hablando de un erudito, estamos hablando de una persona conocedora de la Biblia de aquel entonces, que por lo pronto era el Antiguo Testamento. Un experto, un maestro en la palabra, un conocedor del mensaje de Dios a través del Antiguo Testamento. Y aquí nos damos cuenta, nos dice ahí el versículo 2 que viene a Jesús de noche. No quiere que lo vean, no quiere ser descubierto. Está preocupado a lo mejor qué dirán. Oye, si yo soy un líder entre los fariseos, principal de los judíos, no quiero darme a conocer. Entonces viene de noche, así que nadie me vea. Y está interesado en saber cómo obtener de alguna forma la salvación, la vida eterna, cómo recibir los efectos del Evangelio. Es lo que está aquí sucediendo con este hombre. Algo que me llama mucho la atención con Nicodemo es el hecho de que cuando vemos después de allá en el final de en la vida de Jesucristo, cuando está siendo sepultado y resucitado, ahí está Nicodemo participando. Fíjese bien, es que creemos que este encuentro con Jesucristo produjo los efectos del Evangelio en su vida. Ahora, versículo 3 en adelante, mira lo que dice: respondió Jesús y le dijo, mira, ¿sabes qué? Cuando Jesús dice de cierto te digo, está diciendo, ¿sabes qué? Con certeza te lo estoy diciendo, esto es algo muy serio, muy definido, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hablamos acerca del reino de Dios ya. ¿Se acuerda que estuvimos todo septiembre hablando de que el reino de los cielos, el reino de Dios, el reino de Cristo es como? ¿Se acuerda que eso es lo que estuvimos viendo? Y dice, si no naces de nuevo no puedes ver el reino. Y Nicodemo lógicamente está pensando en lo físico, en lo tangible. Es todo un experto en la palabra. Y aún así tiene una duda. Es más, podríamos decir que tú y yo somos más expertos que Nicodemo. Porque si yo te digo, necesitas nacer de nuevo para tener vida eterna, para ir al cielo, tú sabes de qué estamos hablando, ¿verdad? ¿Sí? Pero Nicodemo no. Mire lo que dice Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues claro. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Verdad que sabemos más que Nicodemo? ¿Qué le diríamos a Nicodemo? Ay, Nicodemo, qué ignorante de las escrituras eres. Y Jesús le responde, versículo 5, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Le está contestando en pocas palabras diciendo, Nicodemo, no te estoy hablando de cosas físicas y materiales. Es evidente que no te puedes volver a meter al vientre de tu mamá, eso lo sé, ¿verdad? Lo que es nacido de la carne, versículo 6, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No confundas, Nicodemo. ¿Y qué le diríamos tú y yo a Nicodemo? Ay, Nicodemo, no confundas, Nicodemo. No está hablando de lo físico, ¿verdad? Que le podríamos dar unas leccioncitas a Nicodemo. Pero qué mejor maestro que nuestro Señor Jesucristo. Versículo 7, no te maravilles de que te diga, o sea, no te impresiones. ¿Por qué te extrañas? ¿Por qué te asustas? Que te haya yo dicho que es necesario que nazcas de nuevo. Y como si Jesucristo le dijera, déjame darte otra ilustración para que logres comprender de qué estoy hablando. Versículo 8, el viento sopla de donde quiere, oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Aunque digan vientos del norte y vientos Santana, ni sabes bien de dónde vienen y no sabes a dónde van. Dice así, ¿verdad? Es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. No se puede explicar con palabras comunes y corrientes.
pero necesitan nacer de nuevo. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse eso? Ay, Nicodemo, por favor, siéntate porque te vamos a dar unas clasecitas. Y respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Ay, como que hasta que Jesús dijo lo que yo quería que le dijera. Así como: ay, Nicodemo, pues no que muy fregón, no que tú muy erudito. De cierto te digo, versículo 11, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si te dijere las celestiales? ¿Cómo? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Lógicamente que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, Jesucristo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo termina diciéndole en el versículo 16 lo que acabamos de ver, el versículo que nos sabemos de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es evidente que Jesús está hablando de algo más que simplemente creer. Yo creo que Jesús, ¿qué significa creer? ¿Qué significa poner tu fe en él? Es más, ¿cómo saber que lo hemos hecho verdaderamente? En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, nos dice también, relacionado con el creer, con la fe, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen ¿en qué? En su nombre. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, les dio poder, les dio autoridad de ser adoptados como hijos suyos. Creer en su nombre. El nombre siempre representa lo que somos. El nombre de Jesús representa lo que Jesús es. Y aquí está hablando creer en su nombre, creer en lo que Jesucristo es en sí mismo. Inclusive en el capítulo 16 de los Hechos, ¿se acuerda con el carcelero de Filipos? Cuando están adorando, viene el terremoto, la cárcel se abre, las cadenas caen. El carcelero está asustado, se va a quitar la vida porque está preocupado. Y lo detienen. Dice: aquí estamos todos, no te preocupes, tranquilo. Y versículo 30, Hechos 16, 30, los sacó, el carcelero saca a Pablo y a Silas y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? Y ellos dijeron: cree. Pero observemos que lo primero que vamos a encontrar como característica cuando la Biblia nos habla de creer es que no está hablando de insisto, no en un creer nada más, es cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y luego mira lo que dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Hay un creer en el Señor que arranca así sencillo con el creer, pero debe continuarse como aquí en ser enseñados con la palabra. Pero está hablando de creer. ¿Te das cuenta de que creer es algo mucho más profundo de lo que pudiéramos pensar? Así: yo creo en el Señor Jesucristo, yo creo en Dios, yo creo en el Espíritu Santo. Debemos creer, pero ¿qué significa creer? Porque en el mundo tristemente muchos, inclusive cristianos, viven engañados, ¿sí? Verdaderamente no se creen que en algún punto del camino han creído en Jesucristo. Y por tanto, lógicamente creen que han recibido su salvación. Yo me pregunto cuántas personas han pasado aquí al frente, a lo mejor no saben ni lo que está pasando. Pasan y reciben a Jesús y la palabra de Dios no continúa siendo, porque a lo mejor ya no regresan o ya no continúan o nadie los discipulamos. Entonces, de alguna forma dicen creer en la Biblia, dicen creer en Dios, en Jesucristo, y eso hace pensar a muchos que son salvos. Lo hemos dicho una y otra vez con respecto a Juan 1:12, que
Mucho de la forma en la que me acerco, que cuando quiero hablar de Cristo a una persona le lanzo una pregunta que todo mundo como que la puede interesar el tema. Le digo, oye, ¿tú crees que eres un hijo de Dios? Y me llama mucho la atención porque sabías que no he encontrado hasta la fecha una sola persona que me diga que no es hijo de Dios. Todo mundo se siente un hijo de Dios. Todo mundo siente que si no ha sido malo, si se ha portado bien, si es Paquito y no ha hecho travesuras, entonces va a ir al cielo. No he matado a nadie, no le he robado a nadie. Bueno, a lo mejor. Y entonces piensan que son salvos, pero en realidad lo que sucede es que en ese creer hay un creer que está basado solo en los hechos, en los acontecimientos. No sé, yo sí creo, seguro que creo en Cristo. Mi mamá creyó en Cristo, mi abuelita creyó en Cristo, toda mi familia creyó en Cristo. Pues entonces claro que yo también creo en Cristo. Yo pensaba eso cuando tenía 17 años. Cuando me preguntaban si era cristiano, si iba yo al cielo, yo decía, pues mi papá es cristiano y me trae a la iglesia. Conocemos hechos históricos, ¿sí? Creen muchos en el hecho de que hubo un hombre como Jesucristo. ¿Tú crees que existió Jesucristo? Sí, pero eso no necesariamente te lleva a la salvación. No necesariamente, por ahí se puede empezar, pero estás creyendo un hecho histórico. Es más, todas las religiones del mundo hablan acerca o reconocen que Cristo existió. ¿Sabías eso? Pero creen en Jesucristo de una forma totalmente diferente. Inclusive, déjame decirte, la carta a Santiago nos dice que hasta los demonios creen y tiemblan. ¿Qué quiere decir? Que no basta con creer en los acontecimientos históricos, no se queda ahí, ¿verdad? Es como si dijeras que crees en Benito Juárez, que Benito Juárez existió. O sea, ¿crees que existió Benito Juárez? Sí, sí, ¿verdad? Bueno, si no eres mexicano, a lo mejor no sabes de quién estoy hablando, pero sí, Porfirio Díaz, no sé. Creemos en acontecimientos históricos. ¿Crees que existió alguien como Jesucristo? Sí creo. Creen que hay un Dios. Creen en los hechos sobre una persona y que por lo tanto son salvos y van al cielo. Eso no es el creer de la Biblia a lo que se está refiriendo. Ese creer está en una etapa inicial del verdadero creer. Creer para salvación es mucho más que solo decir que creemos, o mucho más que simplemente pasar al altar. Esa no es la fe del Nuevo Testamento. Hay una diferencia entre creer conforme a la Biblia y otra estar intelectualmente dispuesto a afirmar o concordar con alguien. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Qué significa creer según la Biblia? Muy importante que entendamos qué significa creer, porque nuestra vida eterna depende de ello. ¿Qué significa poner nuestra fe en Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y que el Espíritu Santo venga a vivir en nosotros? ¿Qué significa creer para ser salvos? Inclusive nuestro lema del año 2023, año del Evangelio, ¿basado en qué? En Romanos 1:16. ¿Y qué dice Romanos 1:16? Dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El secreto entonces está conectado el verdadero creer con el Evangelio. No podemos desconectarlo. Está hablando, es el poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. ¿Se fija? Este es un creer totalmente diferente. Ya no nada más es creer en los acontecimientos históricos. Por eso algunas veces me preocupa cuando solo hacemos una narrativa de lo que el Evangelio incluye. ¿Qué decimos? Que Cristo, Dios hecho carne, vino, habitó entre nosotros, aquí estuvo, y luego fue arrestado, fue juzgado, fue crucificado, muerto, sepultado, al tercer día resucitó, subió, bueno, y antes de subir se presentó vivo ante muchas otras personas y después fue llevado al cielo y está sentado a la diestra del Todopoderoso. Esa es la verdad del Evangelio, pero a veces creo que nos acercamos a creer el Evangelio como un acontecimiento histórico solamente. Sí es un acontecimiento histórico,
pero tenemos que ir más allá en nuestro creer. Mientras no produzca un cambio de vida en nosotros, ese evangelio solo es un acontecimiento histórico. ¿Verdadero? Claro que sí es verdadero. Sería absurdo negarlo, porque ni siquiera los ateos lo niegan. Pero tenemos que llegar a este punto. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Dice estas cosas, dice el apóstol Juan: os he escrito a vosotros que creéis. Observe aquí el juego de palabras con el verbo creer. Os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepas que tenéis vida eterna. Ok, perfecto. ¿Sabes qué? Te estoy hablando a ti, cristiano, que tú crees lógicamente en el nombre del Hijo de Dios, que tú crees en Jesucristo, y te estoy escribiendo a ti que crees para que sepas que tienes la vida eterna. Pero mire lo que sigue diciendo el apóstol Juan: y para que creáis en el nombre de... A ver, espérame. Me estás diciendo que me estás hablando a mí, que yo creo en Jesucristo, y luego me dices que para que lógicamente sepa que tenga vida eterna, y también para que yo crea en el nombre. A ver, entonces, ¿cómo está? Porque el punto del verbo creer en el Nuevo Testamento está en una acción continua. Es creo y sigo creyendo. No es yo creí aquel día que entregué mi vida a Cristo. Yo he platicado con ustedes, yo cuando tenía 18 años de edad entregué mi vida a Cristo. En verdad, sí, ese fue un acto instantáneo. Ya desde ese día tengo la vida eterna. Sí, pero yo tengo que seguir creyendo. Y llevo todos los años de mi existencia viviendo, creyendo. Y a veces lógicamente nos falla, sí, me falla, pero de eso se trata, es cree y sigue creyendo. El efecto del evangelio en nuestra vida es cree y sigue creyendo. Creo y sigo creyendo. Este es el núcleo. Dios quiere que pongamos nuestra fe en Él, en Jesucristo, para salvación. Dios quiere que tengamos una absoluta, inquebrantable, incuestionable seguridad de nuestra salvación. No es el deseo de Dios que digamos: es que no sé si tengo la salvación, es que pues no sé. No, nos deja bien claro, ¿sí? Nos deja bien claro que sepas que tienes vida eterna. Pero teniendo vida eterna, se necesita continuar creyendo en el nombre del Hijo de Dios. ¿Te fijas? Esto habla mucho de lo que hemos platicado. O sea, no es un acto instantáneo nada más. Arranco con un acto instantáneo de salvación al creer, pero ahora continúo creyendo cada día, y debo mantenerme creyendo cada día. ¿Por qué estás aquí hoy domingo? Porque estás creyendo. Porque estás creyendo. Si no, ¿qué dirías? Digo, no creo que haya otra. A lo mejor, bueno, los muchachos no, porque ya se van a su clase, pero a lo mejor hay un muchachito que me, yo voy todos los domingos por la fulanita, ¿no? Pero en realidad, ¿sabes qué? Estás aquí porque de alguna forma creíste y sigues creyendo. Si no, ¿para qué? ¿Para qué estar aquí? Nuestro pasaje inclusive de hoy lo leímos al principio, Efesios 2, versículo 8, ¿no? Por gracia sois salvos por fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Salvos por fe, mediante la gracia. La gracia nos habilita. Sin la gracia, por más fe que tuvieras, no la hacemos. Ahora vamos viendo dentro de esta definición en Juan 3:16 y lo que nos habla de salvos por la fe. Quiero tratar rápidamente 3 palabras que nos ayudan a definir lo que significa verdaderamente creer. ¿Qué significa creer en Jesucristo? Número 1, lo que ahorita venimos diciendo: conocimiento. No puedo creer en Jesús si no sé quién es Jesús. Es evidente que tengo que empezar un poco por lo histórico, pero no me debo quedar ahí. Si voy a creer en algo, debo tener conocimiento. ¿Creer en qué? ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? ¿Por qué? ¿De dónde vino? ¿Cuál es su origen? ¿Qué debo creer? Si voy a poner mi fe en Jesucristo como mi Salvador, debo creer algo, saber algo, conocimiento. ¿Se fija? Debo creer, lógicamente, número 1, ¿qué debo creer? Que Jesucristo es Dios. Si yo no creo que Jesucristo es Dios, entonces estoy arrancando mal mi conocimiento. Jesucristo es Dios.
Debo creer y reconocer también que soy pecador y que mi maldad me ha separado de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria de Dios. Y mi única esperanza de salvación viene mediante Dios. Debo creer que Jesucristo es Dios, debo creer que mi maldad me ha separado de Dios, y la Biblia nos dice que nuestros pecados nos separan de Dios, y yo debo saberlo y debo creerlo. Así empiezo, creo un conocimiento. Debo creer también, como dice Primera de Corintios 15, la explicación del Evangelio, debo creer que Jesucristo murió en la cruz por mi pecado. Debo creer que Jesucristo no solo murió por mi pecado, sino que resucitó al tercer día para darme vida. Pero una vez que tengo el conocimiento, intelectual, que ya aprendí, ya descubrí, ya me enteré de todo esto, tengo que dar el paso número 2, que es la segunda palabra. No solo intelecto, conocimiento, ahora es convicción. Convicción. Estar verdaderamente convencido que esos acontecimientos históricos tienen impacto en nuestra vida. Por lo tanto, al hablar de creer en el Señor Jesucristo, yo estoy completamente convencido, persuadido de que lo que la Biblia dice sobre Dios es verdad. Estoy convencido y persuadido de que Él es quien dice ser. Estoy convencido y plenamente persuadido de que Él hará lo que dice que va a hacer. Estoy convencido y persuadido de lo que Él dice sobre mi pecado, ¿sí? Y que estoy perfectamente convencido de que sin Cristo moriré y estaré eternamente separado de Él. Debo creerlo, estar convencido. Intelecto, conocimiento, y luego lógicamente nos vamos a la convicción. Porque si no hay convicción, se quedará todo en la historia. Como los musulmanes, como los budistas, hasta como los judíos. Los judíos mismos no creen que Jesucristo es Dios. No creen que Jesucristo es el Mesías. Sí, saben todo acerca de Jesucristo, pero ese no es el Mesías. Palabra número 3, confianza. Confianza. Al confiar, estoy pasando de los hechos a la convicción. Paso de ser un observador y solo interesado en involucrarme con Jesucristo, y entonces ahora yo paso de conocer los hechos, de saber que debo hacer algo, de saber que Dios trata de hacer algo en mi vida, y ahora tengo una relación personal con Jesucristo, y solo se puede desarrollar a través de la confianza. Confianza. Confianza, siempre es creer en Él, en Jesucristo, creer en su nombre, ya lo hemos estado viendo. No solo es simplemente creer en el Evangelio, sino en la persona del Evangelio. Y Jesucristo es la persona del Evangelio. Esto es lo que tiene que ir impactando nuestra vida. Por tanto, no basta con solo creer en lo que dijo como algo que fue cierto, sino que debo poner mi confianza en Él. Mi confianza. Podemos creer muchas cosas que diga alguien, pero llegar al grado, hace muchísimos años, esto fue noticia, no estoy inventando, una mujer que empezó a decir que ella era la hija de Jesucristo, y etcétera, etcétera, empezó a tener un liderazgo religioso muy fuerte, muy impactante, y estaba creciendo en los Estados Unidos, estaba creciendo ese ministerio, cada vez más gente la seguía, y en una ocasión anunció en los periódicos y en todas partes, dijo: tal día voy a ir al lago fulano, la verdad que no me acuerdo exactamente los lugares, pero es noticia, voy a ir al lago fulano y voy a caminar sobre el agua como lo hizo Jesús. Nos vemos tal día, tal hora. Y entonces estaban ahí hasta los que ni creían en ella, la prensa y todo mundo. Imagínense el escándalo que se armó, ¿sí? Y ahí están todos en ese momento, y se pone de pie, todavía no había micrófonos en aquel entonces, y empieza a decir: hoy voy a caminar sobre el agua. Gritaban todos. ¿Y ustedes creen que puedo caminar sobre el agua? Sí. ¿Y de veras creen, están convencidos que puedo caminar sobre el agua? Sí. Entonces no tengo que caminar, adiós. Y se fue. Se fija, eso no es poner tu confianza. Puedes creer, todos creían que sí. Yo digo, ese creer no sería más bien un anhelo.
Así como hijo, nos encantaría que caminara sobre el agua, pero no estoy seguro. No estaban dispuestos a poner su confianza en él, en ella, porque era una mujer. No basta con solo creer en lo que dice como algo cierto, sino que debemos poner nuestra confianza en Él. Es en Jesús, la persona del Evangelio. Y a partir entonces de estas tres palabras, podemos definir lo que significa creer en Jesucristo. ¿Está listo? Creer en Jesucristo es saber quién es Él, tener la firme convicción de que Él es el que la Biblia dice, que hará lo que promete, y que al poner mi confianza en Él puedo entrar en una relación personal y eterna con Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es el verdadero creer, no una simple aseveración, ¿sí? No solo intelecto, sino que va profundamente. Y te pregunto, entonces, ¿estás seguro de que has puesto tu fe en Él? ¿Has creído de esta manera? Porque si no, ahora es tiempo de enderezar y corregir y dirigirte hacia donde quiere Dios que te dirijas. Puedes creer muchas cosas como hechos, pero ¿alguna vez has dejado de ser creyente, distante, para entrar en una relación personal con Jesucristo? Al poner tu fe en Él como tu Salvador personal. ¿Te has acercado o te acercaste en su momento a Jesucristo reconociendo, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que sabes que tus pecados han separado? ¿Le has pedido o le pediste a Jesucristo que traigas salvación, perdón de tus pecados en base a lo que Cristo hizo por ti en la cruz? Por eso celebramos la comunión, que estemos siendo recordados con Jesucristo. El objetivo de la comunión, mire, podremos tener muchas ventajas, muchos conocimientos, muchos puntos a favor o adicionales a la comunión, pero muy en particular lo que dice Jesucristo, dice: hagan esto en memoria de mí todas las veces que lo puedan hacer. La comunión tiene el objetivo de traernos a la memoria, de ser recordados lo que Cristo hizo por nosotros. Esto nos habilita, nos ayuda, nos facilita para poder mantener una relación personal íntima con Jesucristo, sabiendo lo que ha hecho por nosotros. Murió por tus pecados. No lo merecías, no lo merecíamos. Y al morir Dios o Jesucristo por mis pecados, me ha dado la salvación y la vida eterna. Venció la muerte, la venció por ti. Venció al pecado, lo venció por ti. Según la Biblia, todo el plan redentor de Dios depende de la cruz. Todo está en la cruz. Y a veces no nos gusta el tema de la cruz. Inclusive, pero ¿qué decía el apóstol Pablo ahí en Gálatas? Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz. En la cruz. Se gloriaba en la cruz. Mi hermano, en la cruz quedó resuelta tu situación y la mía. En la cruz quedó resuelto todo nuestro futuro, toda nuestra eternidad. En la cruz fue que recibimos el perdón de nuestros pecados. Cuando tú verdaderamente crees, no solo que sucedió, sino que sucedió a tu favor, que lo hizo por ti, que por amor envió Dios a su Hijo a morir por ti, por mí. Cuando estás totalmente convencido de eso, entonces estás dispuesto a poner toda tu confianza en ese Señor que te ama tanto, que ha puesto todo a tu alcance para recibir salvación. Dice la palabra, Él no quiere que nadie se pierda, y que quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Dios quiere que todos seamos salvos. No todos quieren serlo, pero Dios sí quiere que lo seamos. Ese es el deseo de Dios. Gloríate en la cruz, en la cruz, en la cruz. Todo depende de la cruz, todo está en la cruz. Claro, no podemos quedarnos en la cruz nada más, porque para eso resucitó. Pero en la cruz fue donde Cristo hizo posible que seamos perdonados, que tengamos acceso al Todopoderoso, la seguridad absoluta de que al morir pasaremos la eternidad con Él en el cielo. Define nuestro futuro. Si nunca has entregado tu vida a Cristo, vuelvo a decirte como cada domingo, ¿por qué no lo haces hoy? ¿Por qué no arrancar? Este es tu momento. Por ahí se empieza, con un conocimiento. Acabas de escuchar lo que Cristo ya hizo. Es un conocimiento histórico.
Ahora pásalo a nivel de convicción. Y la convicción a la confianza. ¿Por qué no confías y dices: quiero entregar mi vida a Cristo en esta tarde, poner toda mi confianza en Él, sabiendo que Él ha puesto su vida por mí? No podemos cerrar esta reunión, este tema, mientras no demos esta oportunidad. Si tú estás ahí, quieres recibir a Cristo por primera vez, solo levanta tu manita ahí donde te encuentres. Donde te encuentres, digas: yo quiero recibir a Jesús, quiero entregar mi vida. Dios te bendiga. Yo quiero entregar mi vida a Cristo, quiero hacerlo ya el día de hoy. Ya no quiero seguir esperando. Quiero pasar a la convicción. Quiero pasar a la confianza de saber que Él me recibe con los brazos abiertos. Ya no lo dejes pasar. Ya no lo dejes pasar. Dios te bendiga. Si tienes duda de haberlo hecho, a lo mejor dices: esto es que no estoy seguro si estoy totalmente convencido. Ya he entregado mi vida a Cristo, pero no estoy totalmente. ¿Sabes qué? También levanta tu mano. Lo único que queremos es orar por ti, que tú digas: sabes que yo necesito la convicción, la seguridad en mi vida de lo que Jesús ha hecho y está haciendo en mi vida. Dios te bendiga. Claro que sí. Yo les invito a los que levantaron su mano, que se pusieron de pie, algunos que repitan conmigo en voz alta: iglesia, ¿por qué no me ayuda? Y vamos todos a repetirlo junto con ellos. Decimos: mi Señor Jesucristo. Dígalo, dígalo. Mi Señor Jesucristo, creo en el testimonio de la Biblia. Yo creo que eres el Hijo de Dios. Creo que mis pecados me han separado de ti, pero creo que moriste en la cruz por mis pecados. Creo que resucitaste al tercer día. Yo creo que estás ahora sentado a la diestra del Todopoderoso. Te pido que perdones mis pecados. Yo pongo mi fe completa en ti. Sé que tú harás lo que has dicho. Me perdonarás y me adoptarás como parte de tu familia. Te doy gracias por la salvación que me estás dando en este momento, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén, 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 amén. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Cerremos, iglesia. Cree y sigue creyendo. Primer efecto del Evangelio en nuestra vida. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. El efecto del Evangelio, el primer efecto del Evangelio en nuestra vida es que creemos ahora. Creemos y seguimos creyendo. Ahora, ¿cómo se ve un cristiano que cree? ¿Cómo se ve un cristiano que ha creído y sigue creyendo? Santiago nos dice que debemos ser hacedores de la palabra y no nada más oidores. Porque si nada más estamos escuchando, nos engañamos a nosotros mismos. Y te digo, iglesia, no te quedes oyendo el día de hoy sin actuar, sin hacer, sin moverte. Te puedes quedar en donde estás. Hay un principio en la vida cristiana: la obediencia trae bendición. Nuestra obediencia al Evangelio trae bendición. Nuestra obediencia al Evangelio es una evidencia de que hemos creído. Hemos creído. Aunque no perdamos la salvación, es bien importante. Nuestra obediencia nunca será perfecta, pero nos apoyamos en la obediencia de Jesús, que sí lo fue. Sí lo fue. Obedecer, caminar creyendo en obediencia, provoca la transformación en nuestras vidas. Iglesia, no podemos continuar de esta manera ya, porque entonces si no se vuelve a venir cada domingo esperando a ver qué sucede. No estés esperando a ver qué sucede. Ven y sé parte de lo que Dios está sucediendo en ti y en la vida de la iglesia para impactarnos unos a otros. Este es tu momento. Es un momento decisivo. Esta es una decisión que no tiene que ser una decisión del montón, tiene que ser una decisión individual. Yo quiero invitarte, si tú estás dispuesto a dar ese paso, a aceptar ese reto de Dios de creer y seguir creyendo,
poner en acción la palabra del Evangelio que te lleve a la obediencia, yo te invito a que te pongas de pie. Solo ponte de pie, que tú digas, sabes que yo estoy dispuesto, yo acepto este reto. Ya no quiero seguir viviendo igual. Quiero que se vea el impacto, el efecto del Evangelio en mi vida. A partir de ya, dispuesto a obedecer, a salir adelante en obediencia, confiando en todo lo que Dios va a hacer por mí, basado en lo que ya hizo por mí. Ya me rescató, ya pagó el precio en la cruz, y ahora camino creyendo. Seré recordado no solo con la comunión, sino continuamente, a través de la lectura de la palabra, al congregarme, comprometerme a venir cada reunión que se pueda, que haya oportunidad de estar aquí entre el pueblo de Dios y ser motivados al amor y a las buenas obras unos a otros. Este es tu momento, este es tu tiempo, no es una decisión a la ligera. Olvídate de los demás, de los que están a tu alrededor. Este es un compromiso tuyo con Dios, ni siquiera conmigo. Este es tu momento, es tu oportunidad. Oh Padre bendito, Espíritu Santo, ven sobre tu pueblo. Confirma este reto que están aceptando y tomando contigo, Señor. Creer y seguir creyendo. Caminar en obediencia. Porque tú, Jesús, eres el Evangelio. Eres la persona del Evangelio. Queremos tener mayor intimidad contigo, Padre. Espíritu Santo, enamóranos más. Muévenos. Dile, mi hermano, háblale. Dile, quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de ti. Habla con él. No te distraigas. Te pusiste de pie de forma voluntaria para aceptar un reto con Dios. Ahora ahí donde estás, díselo. Díselo, estoy dando este paso de fe, Dios. De aquí en adelante estaré buscándote más de cerca, a través de tu palabra, en la oración, en el congregarme. Quiero creer y seguir creyendo como el efecto del Evangelio en mi vida. Dice. Padre bendito, te damos tantas gracias por tu palabra, por tu promesa de salvación, pero sobre todo de una relación personal contigo. De eso se trata todo. Creo, sigo creyendo. Y es por eso, Señor, que en esta confianza que tú me das, de poderme acercar a ti confiadamente, dice tu palabra, echando toda nuestra ansiedad sobre de ti, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros. Aprovechamos también este momento, Señor, para echar toda nuestra ansiedad a ti. Este es tu momento, iglesia. Un segundo momento dentro de este tiempo. Hay ansiedad, hay preocupación, hay carencia, hay enfermedad. Él tiene cuidado de ti. Echa sobre Jehová tu carga. Nunca te va a dejar como estás. Suelta tu carga al Señor. Ya sea ahí donde estás o si quieres pasar al frente, que digas, Señor, aquí te dejo mi enfermedad. Señor, aquí te dejo mi carencia económica. Señor, aquí te dejo todas mis preocupaciones con respecto al futuro. Suelta. Iglesia, este es tu momento, que el creer te lleve con la confianza a soltar, sabiendo en confianza que Él es galardonador de los que le buscan. Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, por tu bendición, por tu protección, por tu presencia. Sabes, gracias porque nos has llevado a creer y seguir creyendo. Gracias porque tú eres, Jesús, la persona del Evangelio. Y nos llevas, nos impulsas a vivir en obediencia, siendo transformados continuamente. Permite, Señor, que podamos congregarnos regularmente, hacer un hábito de lectura sano y de oración también, Señor, para que podamos creer y vivir creyendo, Padre. Derrama de tu bendición sobre tu pueblo. Guárdales, bendíceles.
Rodéales de tu favor, Señor. Es impresionante el ser recordados que tu favor nos rodea. Detrás y delante, Señor, les has rodeado y sobre de ellos has puesto tu mano. Llévales con bendición, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga. Cantemos.